Entonces, esta es la tercera sesión de la clase. Hemos empezado de descubriendo la obra del ministerio, descubriendo mi llamado y dones espirituales. Es la clase que vamos a ver hoy. Ya vimos en la sesión 1, nos explicaron Miguel y Blanca que fuimos creados para el ministerio, que la razón por la cual estamos en este planeta Tierra es para servir a Dios. Fuimos llamados para servir a Dios, fuimos creados para servir a Dios, existimos para servir a Dios. Esa fue la lección 1. En la lección 2 nos explicó Temo y Monse que tenemos que descubrir nuestra forma, ¿sí? Tenemos que descubrir cómo nuestra personalidad, como Dios nos creó, lo que somos, favorece con dones espirituales, otorga un corazón que ama, hay un recurso de habilidades, hay una motivada personalidad y la aptitud y la experiencia. Estas 5 cosas que se forman en este acróstico de forma es lo que definen lo que somos y es como Dios nos creó y todas las experiencias que hemos tenido, todo lo que ha sucedido en nuestra vida, absolutamente todo, Dios lo ha permitido para que así tal y como somos, podamos ser utilizados por Dios para sus propósitos, para sus planes. Entonces, vamos a empezar en esta clase, pues Domingo nos va a empezar con la F de favorece con dones espirituales, la O de otorga un corazón de ama y la R de recursos de habilidades, para ir empezando a descubrir qué llamado tenemos de parte de Dios y conforme a ese llamado poder ejercitar los dones que corresponden a cada llamado. Eso lo vamos a explicar con más amplitud el próximo domingo. Adelante, Domingo. Ok, sí, amén. Bueno, buen día. Dios les bendice. Pues vamos a ver lo que es descubriendo mi llamado y dones. Entonces, en el número 1 dice, favorece con dones espirituales. En el inciso A. En el inciso A dice, ¿cómo descubrir tu don espiritual? Número 1, estudie. Vea la lista de los dones espirituales en la escritura. Ok, bueno, pues ahí tenemos el manual que es en la escritura donde cuál es ahí te va a decir o te va a ayudar Dios a descubrir el don o el llamado que Él ya te dio. Entonces, a través de la escritura, entonces te vas a ir identificando con alguno de esos dones que Dios ya te ha capacitado bueno, a todos nos ha capacitado en esa cuestión. Entonces, pero es a través de la lectura. Sin la lectura, pues no vamos a saber nada. Entonces, aunque yo esté escuchando de la palabra o permanezca, digamos, orando, pero si no leo la palabra, no voy a saber qué es lo que dice o no voy a saber qué es lo que Dios ya me dio a mí. Entonces, por eso es muy importante estudiar la palabra. En el número 2 dice experimente y después experimente en diferentes áreas de servicio. Entonces, la cuestión aquí es ver, hay varios servicios como los hospitales, en las cárceles, en las calles, con los niños de la calle, cada uno, el servicio o el ministerio, Dios, uno va pasando por ahí, como yo, pasé con unos hermanos, en el transporte, en el metro, para ir a evangelizar. No sé, sí compartía, pero no era tanto ahí como que sentía mi llamado. Como nuestro hermano Jordan, él tiene esa vocación de estar en el transporte, en el metro, y
pues se le da con una facilidad a él y a otro hermano, a este Alberto también, quien, bueno, que Dios ya lo mandó a su presencia, y ellos tenían esa vocación de experimentar de ese servicio, de evangelizar en el transporte. Entonces, es decir, pues siguiendo con personas o con hermanos que tienen ya un servicio, pues ir a experimentar con cada uno de ellos y ver dónde realmente Dios lo ha puesto a cada uno de nosotros. En el número 3, analice, complete las 6 ayudas para hallar su forma. Presente. Uh-huh. Entonces, aquí nos dice que completemos las 6 ayudas. Bueno, son tareas que aquí nos deja este manual para irlos haciendo y ahí ir descubriendo, vuelvo a decir, el llamado y el don que te ha dado. Yo en lo personal en esta cuestión, pues el llamado, bueno, que se me hizo fue cuando pues, yo tenía 100 pesos en la bolsa y le dije, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde? Pues Dios me impulsó para ir al hospital y de ahí empecé, bueno, con esa cuestión de analizar y ver si era allí donde Dios me había puesto y pues ahora sé que es allí donde Dios me ha puesto a ir a llevar el evangelio. Número 5 dice, aprenda entrenamiento, aproveche las guías de estudio. Y bueno, pues aquí faltó el 4. Perdón. 4. Presente. Perdón. 4. Pregunte. Pregunte a otros qué dones pueden ver en usted. Bueno, yo, anoche estábamos viendo, bueno, no nada más anoche, sino que he estado analizando y viendo como qué don, bueno, ayer, bueno, vamos a hacerlo más presente. Anoche estábamos hablando yo con mi esposa y le estaba haciendo de repente, ¿tú como qué don crees que Dios te ha dado? Entonces estaba viendo, porque estaba viendo el estudio, y pues bueno, yo sé que Dios a mí me dio el don de lenguas. La interpretación de lenguas ha sido como 2, 3 veces que en ese momento Dios me lo ha dado. Pero sé que el don así muy, muy marcado ha sido el de lenguas. Y eso estábamos hablando el día de ayer. Como qué don, le dije, como qué don, cómo tú me ves, como, o qué servicio, o qué llamado crees tú que me ha dado Dios. Hacia dónde para saber hacia dónde me estoy dirigiendo. Entonces, esas son preguntas, eso es bueno preguntar a alguien más que está en la fe, ¿qué ve en ti? ¿Como qué don o como qué servicio o como qué llamado tiene Dios para ti? Entonces, eso estamos hablando el día de ayer. Ahora sí. En el número 5, aprenda entrenamiento, aproveche las guías de estudio. Bueno, pues en esta cuestión del entrenamiento de esta guía que hoy tenemos, bueno, desde el año pasado, hace 2 años, no, hace 2 años, como hace 2 años empezamos aquí en casa en cuestión del estudio, cosas que mandé, con estas guías, con lo que nos ha presentado Beto. Bueno, desde aquí en casa hemos estado haciendo cosas que a mí ya se me han olvidado, gracias a esta guía, bueno, gracias a este manual que te lo hace recordar, la palabra de Dios te hace recordar de qué es lo que eres en Cristo Jesús. Entonces, gracias a este manual de entrenamiento, pues estamos aprovechando para capacitarnos, para ver también los errores, hacia dónde no debemos de ir y hacia dónde sí debemos de ir. Entonces, es este manual que tenemos, bueno, esta guía, pues es de suma importancia. Lo más importante pues, es nuestra Biblia, que es esto, está basado todo. Amén. En el inciso B, dice 3 formas en las que Dios quiere usar mis dones. A través, número 1, de una obra activa, continua. Número 2, de proyectos a corto plazo. Y en el número 3, de situaciones espontáneas. Bueno, entonces aquí dice que las 3 formas que Dios quiere usarnos, los dones que nos ha dado, es a través de la obra activa. Entonces, no sé qué obra es la que tú tengas, pues es la cuestión de mantenerse continuamente para que Dios siga pues, usando tu vida y mi vida.
En proyectos a corto plazo, yo la verdad ahí ando fallo en cuestión, no he hecho mis proyectos a corto plazo. Pero aguanta, es para que, es hacerla, porque sin tener un proyecto a corto plazo, puedes andar a la deriva. Y las situaciones espontáneas, pues es como cuando vas en el transporte, cuando estás aquí fuera de casa y en ese momento la situación espontánea se presenta, pues es cuestión de ahí momento de compartirles el evangelio. Es más fácil descubrir tu don a través del llamado que descubrir tu llamado a través de tu don. Ok, entonces dice que aquí es más fácil descubrir tu don a través del llamado que descubrir tu llamado a través del don. Entonces dice que el don es, al final de cuentas, lo buscamos aquí en el diccionario, el don es, hay personas que tratan este término como si fuera algo exclusivo, o lo tratan así como los poderes que le otorgan Dios a los apóstoles o a los testigos de Jesús. Los dones no son algo exclusivo, sino que describen algo que es dado por Dios y es dado gratuitamente. Entonces, a través de esto de que es más fácil descubrir tu don a través del llamado. Entonces, a mí, en esta cuestión del llamado que me hizo Dios en los hospitales, bueno, pues Dios se ha manifestado. Bueno, algo muy pequeño en corto les voy a platicar esto. Cuando ya supe que mi llamado era en los hospitales, yo no sabía por qué en los hospitales. Pues aquí en casa, mamá estaba enferma. De repente yo me encontraba con personas que estaban enfermas. En eso, pues, cuando llego aquí a casa, veo a mamá que tenía mucha temperatura y no había comido. Y allí, bueno, le dije, pues voy a orar por usted, como Dios, como Jesús me ha mandado. Entonces puse mano sobre ella y esperé. Y en ese momento mamá dice, ay, dice, me siento bien, porque yo la había así chapeada, está con mucha temperatura. Y lloré y le pedí a Jesús, bueno, oré por ella y en ese momento sanó. Y cuando vi la sanidad es cuando dijo mamá, tengo hambre porque no he comido todo el día. Entonces me sorprendió Dios allí, y dije, bueno, pues Dios obró allí. En la otra cuestión, cuando pongo mano sobre mi hija, porque también una noche estaba muy mala también de temperatura, era de madrugada y no tenía dónde llevarla. Mi único recurso fue otra vez imponer manos sobre ella. Entonces yo me quedé orando y me quedo dormido. Eran como las 5 de la mañana cuando despierto. Bueno, me despertó mi hija porque estaba saltando sobre la cama. Yo esa noche ya la veía muy mal, pero al otro día como si nada hubiera pasado. Entonces, han sido varias cositas que me han pasado en esa cuestión de que he puesto mano sobre el enfermo y ha sanado. En otras ocasiones he puesto mano por el enfermo y no ha sanado. Entonces, allí como que dije, ¿será o no será tener ese don de sanidad? Pero es pues, a través de cuando Dios te ha llamado a ir con el enfermo, como a mí en lo personal, ir con el enfermo. Y pues ha hecho ahí cosas grandiosas Dios. En el número 2 dice, otorga un corazón que ama, y A dice, definición de corazón. El órgano que bombea la sangre. Número 2, tu constitución o disposición emocional. Número 3, la fuerza vital o impulso motivador. Número 4, la Biblia usa el término corazón para representar el centro de tu motivación, deseo, inclinaciones y anhelos, y viene Salmo 37. Salmo 37:4. Dice, deleítate a sí mismo, Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, sabemos que la definición del corazón es donde bombea la sangre, las emociones y tu impulso motivador. Pero la Biblia dice aquí que es el corazón que representa el centro de tu motivación, tu deseo y anhelo. Entonces, hoy nuestro deseo y anhelo es el servicio, el servicio a Dios, el servicio a Jesús. Entonces, por ende, cuando tú sirves a Dios, estás sirviendo al hombre. Entonces, ahora nuestro anhelo y el deseo es, vuelvo a decir,
el servicio a nuestro Señor Jesucristo, así como los apóstoles lo tenían Pedro, Pablo, Juan, Timoteo, todos ellos tenían ese anhelo ferviente de servir a Jesucristo, no nada más el servir, sino que pues hoy sabemos que dieron sus propias vidas por Jesucristo, por el Evangelio. Y hoy en día lo vemos, ¿no? Que hay cristianos que son incógnitos, que han muerto por causa del Evangelio, que su deseo y su anhelo fue llevar el Evangelio a todas las naciones. Letra B, mi corazón determina por qué digo las cosas que digo. Mateo 12:34. Dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿por qué digo las cosas que digo? Pues porque de qué está hecho mi corazón. Dice que engañoso y perverso está hecho el corazón del hombre. Entonces, recordar que de lo que hablas tú está representado tu corazón. Número 2, ¿por qué me siento como me siento? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues bueno, sabemos que la palabra de Dios corta, penetra. Entonces, dice, ¿por qué me siento como me siento? Pues bueno, ya sabemos que todo viene de aquí, de nuestro corazón, la malicia, los homicidios, los hurtos, las blasfemias. Entonces, sale dentro de nuestro corazón. Pero la palabra de Dios, que nos dice en Hebreos 4:12, nos confronta. Y la palabra de Dios penetra y hace discernir los pensamientos de nuestro corazón. Nos hace ver de qué estamos hechos nosotros, los seres humanos, de qué estamos hechos. Y es por ello que damos gracias a Dios por Jesucristo, quien nos ha revelado, se nos reveló en nuestra vida para sanar y hacerlo uno nuevo. Número 3, ¿por qué actúo como actúo? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, al paso que cuando pasé ahí en el reclusorio, conocí a varias personas, pero entre ellos me llamó un joven de 22 años. Me contó su anécdota, el por qué había llegado allí. Él llegó por homicidio, llegó porque había matado a su mamá. Y es cuando Dios te recuerda de por qué te dice, guarda tu corazón, por qué te dice, porque si cae tu pensamiento, aquello benévolo cae en tu corazón, se lleva a cabo. Entonces, bueno, me vi hacia mis adentros. Yo dije, yo pude haber estado igual que él, porque yo vuelvo a hacerlo mención, yo estaba ya casi matando a mamá, la estaba asfixiando. Mi corazón me llevó a tener un corazón de homicida, pero Dios fue tan grande, tan misericordioso, que me guardó a no matarla. Entonces, por eso dice aquí el proverbio que dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ahora sí que no hay que dejar caer los pensamientos atroces en él, porque si no lo vamos a llevar a cabo. Mejor es confesarlo para no llevarlo a cabo de ninguna manera. Letra C, mi corazón es el yo real. Aspecto fisiológico. Dice, fisiológicamente, cada uno de nosotros tiene un pulso único. Cada persona tiene un ritmo levemente diferente. Igualmente, Dios nos ha dado a cada uno un pulso único emocional que funciona cuando encontramos actividades, tópicos o circunstancias que nos interesan. Instintivamente tenemos sentimientos diferentes. Entonces, yo no puedo decir, tiene un corazón igual al mío. Es único. Tu corazón, mi corazón es único, porque Dios lo formó para ser único. Porque en cuenta Dios lo va a usar para su obra, para su ministerio. Entonces, ese es el yo real. Yo no puedo decirle a Diana, siente lo mismo que yo.
porque Él ya tiene su propio corazón como yo tengo el mío. Y cada uno de nosotros nos hizo únicos, Dios. Número 2, aspecto emocional. Este sistema de motivación dado por Dios sirve como una guía, como un guía interno para nuestras vidas. Esté determinada nuestros intereses y qué es lo que nos trae mayor satisfacción y plenitud. También nos motiva a lograr ciertas actividades, objetivos y ambiente. Número 3, porque ha dado Dios a cada persona un pulso único. Y eso está en Apocalipsis 7:17, ¿verdad, Beto? ¿Me habías comentado? Apocalipsis 7. 17:17, perdón. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Entonces, como lo dijo Pablo, dice que él ya no vivía, más Cristo vive en él. Que ahora nosotros morimos a nuestro viejo hombre para que restaure uno nuevo para servirle a Jesucristo. Entonces, cuando dice en la palabra que antes teníamos un corazón de piedra, un corazón incircunciso, Dios creó un corazón nuevo, un corazón conforme al de Él. Y esto ahora sabemos que ya todo lo que nos ha dado Dios, lo que ahora somos, Dios lo va a usar para ejecutar su propósito en nosotros, para alcanzar las almas de toda la nación. Entonces, como dice en su palabra, dice que si vivimos, vivimos para Él, y que si morimos, morimos para Él. Entonces, todo nuestro ser, todo lo que somos, le pertenecemos a Él. Entonces, nuestro corazón es único para el propósito de Dios. Siguiente punto, Dios tenía un propósito al darte interés innato. De hecho, tu pulso emocional revela una clave muy importante para entender el diseño y la intención de Dios para tu vida. Siguiente punto, la Biblia hace muy claro que tu corazón fue diseñado por Dios, pero tú eliges usarlo para bien o para mal, para propósitos egoístas o para glorificar a Dios. Tú puedes ser envidioso y egoísta. Santiago 3:13. Entonces, aquí lo buscas. Entonces, aquí dice que ahorita decidimos, todo está en una decisión, en decidir entre el bien y el mal, entre que si lo haces o no, o en que si haces lo bueno o terminas haciendo el mal. Antes de conocer a Jesucristo, bueno, pues yo me inclinaba a hacer siempre lo malo, aunque yo pensaba que estaba haciendo bien. Pues aquí en casa ya era hotel, aquí me inclinaba a hacer siempre lo malo, incluso estando aquí en casa, mamá, metía y deshacía aquí en casa y pues más me jactaba, ¿no? De que, ay, ya metí aquí, ya metí allá, pero pues ese era mi corazón, un corazón desviado, un corazón, reprobado, un corazón dañado, un corazón egoísta. Eh, mi corazón estaba mal, demasiado muy dañado. Y yo me inclinaba a hacer eso porque me agradaba, me gustaba, me encantaba. Y me daba al 100%, al 200% a hacer eso. Bueno, Cuando ya llega Jesús, pues cambió todo esto. Cambió de todo el egoísmo, el egocentrismo, lo dañado y lo vil, pues Dios lo cambió al poner este corazón, un corazón acorde al de Él, como dice en su palabra. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y dice, o puede ser siervo de corazón, Efesios 6:6.
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces aquí, bueno, pues ya es cuestión de decisión y creo que hemos tomado la mejor decisión, seguir a Cristo. En el número 4, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios y servir a su propósito? Bueno, dice, deje que su pulso le motive a servir y eso está en 1 Timoteo 3:1. Pues hay que dejar que el pulso de nuestro corazón nos motive a hacer el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, Santiago 3:3. ¿Cuál es? Sí, 3:1, sí, perdón. En el número D, letra D. Letra D, electrocardiograma espiritual. Si eres como la mayoría que nunca han tomado tiempo para sondear e identificar las cosas que hacen bien y se sienten motivados para lograrlas, es posible que no uses esos dones tan completa y definitivamente. Efectivamente. La clave para entender tu pulso es mirar tus logros pasados. Bueno, pues en esta cuestión de los logros pasados, pues todo eso lo que cuando pasé por ese lugar donde Dios me llevó ahí al reclusorio para ahora saber de Jesucristo, una vez cuando ya conocí de Jesucristo en el 2009, 2010, en el 2000, a finales del 2010, ya estaba más metido en la iglesia y y lo que me motivó primero es aprender a tocar la guitarra. Yo nunca supe tocar guitarra, pero yo mi anhelo era tocar para alabarle a Jesucristo, tocarle a Dios, y me motivó eso. Entonces empecé a tocar. Después de allí, cuando me empecé a tocar 3 alabanzas, un hermano me llevó con él a compartir el evangelio, bueno, a que él compartiera y yo tocar la alabanza. De allí empecé a analizar para usar ese tiempo, el estar allá adentro para servirle a Jesucristo, en tanto en la alabanza como el compartir de su evangelio. Número 3, recurso de habilidades. Éxodo 31:2. Mira, yo he llamado por nombre a Belzebú, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Una de las excusas más comunes que la gente da para no implicarse en el ministerio es: no tengo ninguna habilidad, nada está más lejos de la verdad. La clave es identificar tus habilidades y aplicarlas a la obra del ministerio. A veces aquí en luego cometemos este error también. Según esto, tener un estudio de 1 año, 2 años, a veces caemos en una mentira, en un error. Ya sabemos que Dios nos ha dotado en esas cualidades, nos ha dado esas habilidades naturales como y los talentos, los dones espirituales. Entonces, no hay que cometer el error de decir, uy, no sé, ¿y ahora qué voy a hacer o qué voy a decir? Pues en ese momento no hay que preocuparse porque Dios lo va a hacer. Bueno, yo en ese momento cuando me dijeron que fuera a hacerlo, yo le dije, Dios, le dije, pues yo no sé ni qué voy a decir, ni qué cantar, ni qué voy a hacer, pero sé tú en mí para hacerlo. Entonces, el Espíritu Santo es el que da palabra, el Espíritu Santo toma el control de todo tu pensar y tus emociones. Y ahí uno se va dando y va viendo qué habilidades tienes. Dios te lo va dando, te va revelando. Es algo sorprendente cómo Dios se va manejando a través de tu vida cuando eres dócil a escuchar su voz, cuando eres dócil a dejarte guiar. Y de verdad, yo antes de conocer a Jesucristo, yo era una persona sumamente de baja autoestima.
yo decía, no sirvo para nada, todo ese tipo de cosas. Y ahora veo mi vida pasada antes de Jesucristo y veo mi vida hoy, de verdad, qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios, en verdad, cómo se ha manifestado a saber qué habilidades me ha dado hoy en día. En la letra A, 5 conceptos incorrectos sobre las habilidades, talentos. Número 1, mito. La gente no nace con habilidades. Todas las habilidades deben de ser adquiridas. Esto no es verdad. Hay muchas habilidades que parecen ser innatas o que se desarrollan muy temprano en la infancia. Cuando la gente dice, cuando alguien dice, parece que tiene un talento muy natural, probablemente es verdad. Mito número 2, dice, aquellas habilidades que deben ser aprendidas, se aprenden en el aula de clase. Ese es otro mito. El hecho es que la mayoría de tus habilidades básicas las aprendiste en tu hogar o en la calle o en alguna otra parte que no fue el aula de clases. Bueno, entonces todo lo que dice aquí que las habilidades se aprenden en el aula de clases es mito, porque dice que aquí que el hecho es que la mayoría de tus habilidades básicas se aprenden desde tu hogar. Las habilidades que tenemos desde cantar, desde brincar, saltar, de hacer limpieza, todas esas son habilidades que se aprenden aquí en casa. Y afuera, pues sí, también se aprenden esas habilidades. Del fútbol, bueno, yo hablando de fútbol, me gusta mucho el fútbol. Aprendí a ver cómo jugaban los demás y de ahí se aprende para desarrollarlas, esas habilidades que Dios te ha dotado, que Dios me ha dado. Entonces, yo veía jugar a las personas, yo decía, me gustaría aprender como él o ese futbolista. Entonces, pues se me daban esas habilidades en cuestión del fútbol. El número 3, mito. Si tienes ciertas habilidades, estarás muy consciente que las tienes. Probablemente estás usando un número de habilidades y talentos sin darte cuenta. Necesitas un proceso de identificación. Número 4. La 4 dice el mito. Las habilidades que uso en el trabajo no pueden usarse en el ministerio. Ese es un mito. Yo en esta cuestión, yo tengo esa habilidad. Dios me dio la habilidad, sobre todo en lo que fue en el deporte. En la habilidad de deporte que Dios me enseñó en las artes marciales, pues bueno, he llevado palabra a la gente, a los jóvenes y gente mayor. Dios me ha usado en esa cuestión para compartirles de Jesucristo. Entonces, esto es un mito que solo no puedo llevar el ministerio del trabajo, por así decirlo, pero no. Dios te ha dado ese trabajo para usarte para llevar el ministerio allí, para llevar la palabra y que salga por lo menos 10, aunque sea uno, para que le sirva a Jesucristo. Espero que dice aquí, espero que al finalizar esta clase te des cuenta de la falsedad de esta idea. Sé creativo. Entonces, vuelvo a decir, yo invitaba, les decía, por vía Zoom, ahora con la pandemia, pues les decía, por vía Zoom, métanse, para que conozcan más de Jesucristo y cosas como esas. Y sí, había jalado, pero pues bueno, 2, 3 personas ahí, pero Dios sabrá luego en el momento otra vez para traerlas, si uno orando por ellos, pero dice Dios, seamos creativos, lleva el ministerio, lleva el reino de Dios a tu lugar de trabajo. Número 5, mito. La mayoría de las personas tienen muy pocas habilidades. La verdad es que se ha probado por estudios nacionales, ¿sí? Que la persona
promedio posee de 500 a 700 habilidades. Sí. Me acuerdo que a mí me hicieron una pregunta, dime 5 cosas buenas de ti o 5 habilidades. Y yo le dije, y me dice 5 malas. Pues me pasé hasta más de 5, les dije. Eso cabe mencionar que a veces tenemos como yo como persona o como ser humano, a veces tenemos el concepto de malas, solamente malas y malas, no tenemos algo bueno. Yo tenía un mal concepto de mí, desde mi infancia hasta que llegué al reclusorio a los 29. Tenía, tenía ese mal concepto de mí, muy mal concepto de mí. Yo decía que no tenía muchas habilidades. Solo hasta que Dios se manifestó y me empezó a ver qué habilidades tenía, que anteriormente ya las realizaba, pero yo no sabía qué habilidades tenía. Entonces, a veces estamos tanto con la bajo autoestima, la inseguridad y todo eso que la vista está como miope, está uno ciego hasta aquí. Pero cuando llega Jesús, te quita esa vista, esa ceguera, y te hace ver que te ha dotado con todas estas habilidades, con muchas habilidades, desde comer, agarrar un vaso, caminar, saltar, correr, platicar, todo ese tipo de habilidades, Dios te permite verlas. Bueno, yo en lo personal, cuando antes yo no las veía. Vuelvo a decir, yo no veía nada bueno de mí. Siempre veía lo malo y lo peor de mí. Entonces, hoy Dios sé que me dotó con unas habilidades buenas, únicas. Bueno, a todos. En el número 5, ayudas para hallar tu forma, y nos muestra cinco puntos. Hemos preparado y adoptado varios materiales para ayudarte a descubrir y pensar acerca de los factores que forman quién eres y descubrir tu llamado. Y en el número 1, descubriendo tu don y tu llamado. Ok, bueno, aquí entonces en esta cuestión nos han preparado este material para descubrir cuál es tu forma, cuál es tu llamado, cuál es tu don. Entonces, gracias a esto de aquí, vuelvo a decir, este manual, te van guiando hacia dónde uno se siente mejor en el servicio y ver qué dones te ha dado Dios, don o dones. Entonces, gracias a este estudio. Entonces, en el número 1 es descubriendo tu don y llamado. ¿Ya lo ves? Sí. Dice, te dará una sinopsis. ¿Dónde está? Te dará una sinopsis de los dones espirituales y te ayudará a identificar los dones que te ha dado. Entonces, ¿mande? Entonces, la sinopsis es el esquema o exposición gráfica de los puntos generales. Entonces, la sinopsis te da los puntos generales, te va guiando a ver qué es lo que, para ir descubriendo nuestro don y nuestro llamado. Bueno, ya la mayoría de los que estamos aquí, pues ya sabemos qué don o dones y el llamado donde nos ha hecho Dios. Entonces, pero para los nuevos creyentes, pues ya uno los va dirigiendo igual, va viendo sus capacidades, va viendo sus habilidades. Y que a lo mejor tiene esto. Bueno, Dios te va dando ese entendimiento, esa revelación, o ¿cómo se puede decir? Se fue la palabra. Y vas viendo a la persona y que, a lo mejor tiene este llamado, porque se desarrolla más en esto. Entonces, hoy en este día, bueno, hablando yo con mi esposa, pues yo le decía, le dije, ¿cómo qué don crees tú tener o qué llamado? Entonces está ahorita en este vaivén, pues, apenas ahora sí que lo está descubriendo ella, está viendo si por aquí o por allá, pero en este estudio que es donde está, ahora hubo esa inquietud de saber, y ahora pues ya en sus oraciones pues ya le dice a Dios, Dios muéstrame o ayúdame, pero no deja de estudiar este estudio. En el número 2, supervisando el pulso de tu corazón, te clarificará lo que realmente amas o te gusta hacer. Bueno, pues ya sabemos que
qué es lo que más te gusta hacer, qué realmente amas. Entonces, en esta cuestión del ministerio, pues, yo veía a nuestro hermano Beto, el que partió el año pasado, me parece. Ay, se me olvidó su apellido, pero todos, muchos lo conocimos. Siempre, Aldama, Aldama, Aldama. exactamente, Alberto Aldama. Entonces, este brother, cuando te pones tú cuando tú te pones a platicar con él no platicaba contigo, él te evangelizaba, él te predicaba. Entonces, él te daba, híjole. Entonces, íbamos en el camino y seguía y seguía. Yo veía esa pasión, ese anhelo, ese amor por la palabra. Él era taxista y lo que contaba que cuando subían el pasajero, los evangelizaba. Tengo esa anécdota muy bonita con él cuando nos invitó Jordan, el otro hermano, Manuel me parece, y fue nuestro hermano Alberto Aldama, y fui yo. Entonces cuando le diste, Jordan dice, "Oh, hermanito Aldama, quiere empezar", y él estaba puesto más que el calcetín. Entonces, híjole, desde Constitución hasta, hasta Garibaldi nos íbamos, pero él, pues según habíamos acordado que en unas mínimo 2 estaciones y seguía el otro. No, él, él se seguía, no, 2, luego se llegaba hasta el final, pero veías esa pasión, ese amor por el ministerio. Entonces, él se le daba, pues yo te dije, este evangelista, bueno, yo no sabía todavía, dije, este evangelista de Hueso Colorado. Y de vuelta, entonces ya de vuelta, pues ya era Jordan, otro igual que también se apasiona y se deshace por Jesucristo. Y cuando me toca a mí, pues sí, le dice, pero no, dije, no es allí, pero veía a esos hermanos, dije, híjole, cómo apasionados por amor al Evangelio. Y bueno, pues Alberto Adama me dejó un gran testimonio en cuestión de cómo el amor por el Evangelio, por Jesucristo, cómo evangelizaba. En el número 3, aplicando tus habilidades. Te ayudará a apreciar los talentos naturales y habilidades vocacionales con las que Dios te ha favorecido. Entonces me pasa la hoja de entonces tus habilidades, ¿dónde más? Entonces la vocación es tu llamado o la inspiración que una persona siente o procede de Dios para llevar una forma de vida. La inclinación a interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o una determinada de trabajo. Entonces, vuelvo a hacer hincapié muchos con los que he convivido, con los que he estado, me refiero con Beto Acevedo, con muchos varones así en Cristo, hermanas en Cristo, veo su vocación, veo cómo cuando comparten, te transmiten, te ayudan a tener ese anhelo, crece tu fe. Entonces, ves de todos estos hermanos y hermanas en Cristo maduros en la fe que están al 100% en la obra, en el ministerio. Jaime Guerrero, la primera vez que yo lo conocí a Jaime Guerrero en el reclusorio, híjole, cómo se desbordaba, cómo el compartir. Era la primera vez que yo había visto a Jaime Guerrero en el 2009, en el 2010, lo vi por primera vez a Jaime. Yo escuchaba mucho de Jaime. Le dije, pues, ¿quién será ese señor o qué? ¿Por qué tanto hablan de Jaime? No, pues ya cuando decían, va a venir Jaime, se, se llenaba el lugar. Y pues yo pasaba, pues todos ahí esperando a esta persona. Ya cuando vi a Jaime, era un chaparrito, bigotón, y ya me crucé de brazos para escuchar. Cuando lo escuché, el Espíritu me movió en mí y me quebrantó. La palabra que Dios le dio a Jaime, lo hice personal, me la dio a mí, me quebrantó allí. Y de ahí quise conocer más de él,
pero vuelvo a decir, la vocación de tantas hermanas, hermanos en Cristo que tienen para comunicar el Evangelio, y pues uno aprende de todos ellos. Y número 5, examinando tus experiencias. Te ayudará a descubrir cómo Dios te ha preparado para un llamado único que solo tú puedes realizar. Hizo falta el 4. Ah, sí. Ok. 4. Conectando Tu personalidad. tu personalidad. Te ayudará a ver cómo el temperamento que Dios te ha dado puede ser usado al máximo en el ministerio. Bueno, entonces tu temperamento, si a veces tenemos un temperamento o un carácter muy débil, muy bronco, impulsivo. Bueno, al cuentas Dios te creó así. Dios me creó así. Pero al final de cuentas Dios lo va a usar para usarte al máximo en el ministerio. Tú sabes qué personalidad, pues, tú sabes qué carácter tienes, yo sé mi carácter que tengo, mi esposa sabe su carácter. Sabemos cómo es nuestro carácter, pero es único, antes yo le decía a Dios, le dije, mátame, le dije, deshazme, porque yo veía cómo era, pero pues ahora sé que este carácter que Dios hizo en mí, pues, lo va a usar al máximo para el ministerio. Entonces ya no hay que quejarme, ya no voy a quejarme. Y ahora sí, número 5, examinando tus experiencias. Te ayudará a descubrir cómo Dios te ha preparado para un llamado único que solo tú puedes realizar. Y bueno, pues aquí en tus experiencias, y mis experiencias fueron dolorosas, fueron buenas, fueron alegres, fueron tristes. Cualquier situación que Dios permitió en tu vida, Dios lo va a usar, y lo ha usado para bendición de alguien más. Yo en esta cuestión de mi experiencia, a la edad de los 8 años, pues había un vecino que quiso abusar de mí a los 10 años, quiso abusar de mí. Después yo quise abusar de otros pequeños que fueran, yo tenía 13 años cuando yo quise abusar de ellos, a estos pequeños que eran sobrinos y una vecina. Cuando mi inclinación estaba así, mi inclinación de ser, ¿cómo se dice? Homosexual, como del homosexual, porque de repente me empezaron a llamar la atención los hombres. Luego sentía atracción a las mujeres, estaba así, yo tenía 17, 18 años. Todo ese tipo de cosas que llegué a hacer, a mí me gustaba espiar en verdad, las ventanas, yo apagaba las luces y me gustaba espiar. Estaba mal, estaba muy, muy, muy dañado. Entonces, todo ese tipo de experiencias, secretos, porque eran mis secretos, no se los decía a nadie, porque si se los decía a alguien, yo sentía que no me dejara hablar. Entonces, esas experiencias que para mí fueron muy dolorosas, tanto me hicieron como hice, ahora, siempre, por eso me metía al alcohol, me metí en la droga, me metí en la pornografía, me metí cosas muy desagradables. Pero gracias a todo esto que Dios lo permitió, al llegar, yo, sobre todo la bendición de llegar al reclusorio, de que, de que Jesús se presentara a mi vida, Dios me permitió ahora contar estas experiencias para alguien más. Entonces, Dios nunca se equivoca, ni jamás se va a equivocar. ¿Por qué permite en tu vida que pases estas situaciones? ¿Por qué Dios permite que pases este dolor, este sufrimiento? Bueno, porque Dios te va a poner a una persona o personas para que las escuches y veas que ellos están pasando algo o peor que tú. Y es cuando Dios va a usar ese testimonio, esa experiencia dolorosa para esa persona, para bendición. Entonces, hoy pues doy gracias a Dios por Jesucristo, que llegó en su momento tan indicado, en el momento preciso de mi vida, que ha sanado y seguirá sanando en mi vida. Entonces, pues,
No sé si quieras añadirle algo más en cuestión de todo esto. Nada más que esperemos que se haya entendido porque de esto no estudiamos nada. Pero Habíamos bueno, leído, hicimos un estudio que no era pero bueno, para Jesús. Amén. Pues sería todo por hoy, Beto. Y gracias a Estuvo Jesús. excelentemente bien. Es que hay una versión anterior a esta enseñanza y ellos usaron el estudio anterior, hace como un año usábamos ese, y lo modifiqué para hacerlo más efectivo. Entonces hoy cuando estábamos pues repasando, me dijeron, estudiamos lo de antes, pero pues más o menos era lo mismo y estuvo excelente. El próximo domingo, por favor, no se pierdan, por nada del mundo falten el domingo que entra, porque vamos a hacer estas 5 ayudas, las vamos a completar todos juntos, ¿sí? Les quiero pues pedir media hora más de su tiempo para poder en 1 hora y media trabajar en lo práctico, que es descubriendo tu don y llamado. Vamos a ir marcando en cada uno de los dones. Hay 31 dones espirituales. Hay 9 dones sobrenaturales que son los más conocidos, los que nos leyó Blanca la semana pasada, Blanca Lepe de Calvo, que están allí en 1 Corintios 12. Casi cuando se habla de dones, se piensa nada más en los dones sobrenaturales, milagros, sanidades, lenguas, profecía, discernimiento de espíritus, etcétera. Pero en la Biblia hay 31 dones, todos son espirituales, pero los de 1 Corintios 12 son los dones sobrenaturales. En Romanos capítulo 12 hay otra serie de dones, que esos se conocen como los dones del Padre. Los dones del Padre están en Romanos capítulo 12. Y esos, algunos teólogos les llaman dones de servicio, pero siguen siendo dones. Y analizando la vida de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que hay dones del Hijo. Entonces, todos, sin excepción, tenemos por lo menos 3 dones. Un don del Padre, un don del Hijo y un don del Espíritu Santo. Y podemos llegar a desarrollar hasta 9 dones, no los 9 dones de 1 Corintios 12, sino los 9 dones que son dados a cada llamado. Cada llamado, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, tiene 9 dones dados por Dios. 3 dones del Padre, 3 dones del Hijo, 3 dones del Espíritu Santo. Y la importancia de esto es que a través de estas 5 ayudas que vamos a utilizar el domingo que entra, te va a dar una tendencia de qué es el llamado que tú tienes de parte de Dios. Al tú descubrir qué llamado tienes de parte de Dios, entonces lo único que tienes que hacer es identificar cuáles son los 3 dones del Padre, los 3 dones del Hijo y los 3 dones del Espíritu Santo dados por Dios a ese llamado en particular, y entonces concentrarte, enfocarte en esos 9 y no andar ahora sí quedando palos de ciego, incursionando en alguno de los otros dones, si no te fueron dados en el llamado que Dios ha dado. Por eso es que enfatizó muy bien Domingo. Es más fácil encontrar tus dones a través de tu llamado que encontrar tu llamado a través de tus dones. Entonces, esto va a ser una evaluación con puntos. Al final, pues vamos a hacer la suma de todo y te va a dar la tendencia.
miren, casi siempre es muy preciso esto cuando se hace bien. Casi todos los que hemos hecho esto y que yo he hecho esto en la cárcel durante muchísimo tiempo, simplemente confirman lo que ya sabían. O hay quienes se llevan una sorpresa porque jamás imaginaron que Dios tuviera cierto llamado para ellos, ¿no? Ok, la ayuda número 2 es el pulso de tu corazón. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Porque lo que te gusta hacer es lo que se va a encaminar a cumplir el ministerio que Dios te ha dado. 3 ejemplos les doy: Jaime Guerrero, Adolfo García y Carl Gallivan. A Jaime lo que más le gustaba era robar. Él robaba, su pasión era robar. A Carl Gallivan lo que más le gustaba era vender. Es un, pues, vendedor nato. Y a Adolfo lo que más le apasionaba era la pesca. Él podía estar todo el tiempo en el río pescando porque era lo que le apasionaba. Ok, descubriendo esto. Ok, Jaime utilizó todas las argucias y todo lo que él sabía de cómo robar, lo utilizó para ganar almas para Cristo. De igual modo, Carl, pues, sabe vender. Entonces, él lo que hace es que utiliza todo lo que él aprendió para vender, para dar el evangelio a otros. Igual Adolfo, todo lo que se requiere para pescar, lo utilizaba ahora para ganar a otros para Cristo. Por eso Jesús le dijo a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. Yo soy ingeniero en sistemas y a mí lo que me apasiona son las computadoras. Pues bueno, tengo que usar eso para la obra de Dios y para la extensión del reino de Dios. El 3 son las habilidades que uno tiene. Escribir es una habilidad, leer es una habilidad, usar el celular es una habilidad, prender el boiler es una habilidad, saber hacer unos huevos es una habilidad, arroz. Y si hacemos una lista, tenemos cientos de habilidades cada uno. Y esas habilidades tenemos que llevarlas a la obra de Dios. Por algo Dios nos ha permitido a unos aprender ciertas cosas y a otros otras. Yo de karate no sé nada, pero pues Domingo es cinta negra o cinta marrón, que sé qué cinta sea, pero él es karateca, ¿no? ¿Cómo vas a usar eso para la obra de Dios? Lo puedes usar. Y no hay ni una sola habilidad que Dios nos haya dado que no se pueda utilizar. Vamos a ver esto. La 4ª es conectando tu personalidad. Hay básicamente 5 temperamentos: el flemático, el que se llama sanguíneo, el colérico, etcétera. Tal como somos, Dios nos quiere usar en el área que ha determinado Él. Y las experiencias, aquellas cosas que hemos sufrido, tanto las cosas malas como las buenas, todas forman el yo total que hace que le seamos útil a Dios. Yo les voy a enviar, voy a ponerles las hojas que tienen que imprimir para ahorrarnos trabajo. Entonces son como unas 5 o 6 hojas, tienen toda la semana para que las impriman, imprimen, las tienen ahí con su pluma o con su lápiz y nos ponemos a trabajar. Va a ser así: hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, y es algo de verdad que nos ayuda muchísimo, y que cuando uno tiene claro qué llamado tiene, entonces puede empezar a enfocarse, a pedirle a Dios: muéstrame, bendito Padre, muéstrame cómo te puedo servir, cómo puedo serte útil, y de verdad que Dios lo hace. Entonces, pues vamos a acabar con una oración. Si pues pudieran hacer una oración, que se llama Domingo y Diana, para darle gracias a Dios por este tiempo, por favor. Bueno, sí.
Pues bendito Dios y Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por ese tiempo, por el estudio, Señor, que tú nos revelas, Señor, nos has equipado, Padre, para tu obra del ministerio, Señor. Te pedimos que tú reveles, Señor, el llamado, los dones o el don que nos has dado, mi Señor, para brindarlo, para el servicio, Señor, y para que crezca el ministerio, Señor. Te pido que tú seas en nosotros todos los días de nuestras vidas y, mi Señor, que nos ayudes a permanecer en tu palabra, que guardemos tu palabra todos los días hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias nuevamente por cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Recibe la gloria, la alabanza y la adoración hoy y siempre, Señor, en nombre de Jesús. Amén.